Vale, sí. Van a presentarse. Godoy. Creo que Luis no, es Miguel Díaz, director de de pagos que estructura del banco. Sí, es que los ejemplos no los conoces. Ah, ya me llegó. Oye, Sí. no, es que nada más quiero ver. Sí, de María Luisa. Sí, gracias. Pero ese no es de donde No, es de Connie.
allá por Periódico. Esa es la más Ahí estudia la maestría en antropología. Buenas tardes. Exacto. Perfecto, perfecto, súper. Muchas gracias. Buenas noches. Hoy vamos a... Exacto. Adelante, secretario, por favor. Buenas noches, son las 19:03 de este sábado 30 de mayo. Y hoy vamos a hacer una demostración. En este sábado vamos a dedicarnos a dos cosas, como siempre, el informe técnico, que voy a tratar de que sea breve, para que procedamos después a elementos adicionales que nos compartirá nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Muchas gracias, secretario. Y también el maestro Zoe Robledo, quien es el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social y quien está a cargo de coordinar todos estos elementos que tienen que ver con la implantación de los protocolos de seguridad sanitaria en el campo de trabajo. Hoy vamos a hacer una demostración sobre qué tipo de cambios se hacen, por qué y cómo es la razón de prevención que implican. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo. Entonces voy a ser breve, me paso a presentar el informe técnico y damos lugar a esto. Por favor. Día 69 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Ningún daño y mucho beneficio nos hace que la completemos a 70 días. Mañana es domingo 31 de mayo. Ojalá que hoy por la noche y mañana todo el día la mayoría de las personas se queden en casa. De cualquier modo, pasado mañana, que será el lunes 1 de junio, todas las autoridades estatales entrarán con sus disposiciones locales, sus disposiciones de carácter estatal, que les competen como autoridades sanitarias en el nivel estatal y que implicarán las decisiones sobre las actividades que deberán permanecer todavía sin abrir, sin entrar en funciones. Y considerando el semáforo de riesgo COVID, que ya fue presentado aquí el viernes pasado y que todos y todas ustedes conocen, en la que todas las entidades federativas, excepto Zacatecas, que se encuentra en color naranja, que de todos modos quiere decir color naranja alto riesgo, todas las demás están en el riesgo más alto. Entonces, eso implica, de acuerdo a las disposiciones de la Autoridad Sanitaria Federal publicadas y que son obligatorias del pasado viernes 15 de mayo, 14 y 15 de mayo, cuáles son las actividades que pueden abrir, cuáles no pueden abrir y en qué condiciones. Vamos a pasar a la siguiente. En el nivel internacional, 5.817.385 personas han tenido COVID desde que empezó la epidemia en el mundo. De ellas, 1.391.731, que representan al 24%, lo han tenido en los últimos 15 días. 6.2 es la tasa de letalidad global y la región de América sigue subiendo su representación como la zona con mayor actividad en los últimos 14 días. Recuerden que esta gráfica que presentamos diario es sobre los últimos 14 días. Europa, por su parte, va descendiendo y en los últimos 2 o 3 días el Mediterráneo Oriental se ha mantenido estable en su representación proporcional en el mundo. La siguiente. En México, desde el 28 de febrero, fecha en que se presentó y confirmó el primer caso de COVID, 87.512 personas han sido confirmadas con COVID, de ellas 16.486 lo han tenido en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 9.779 personas han perdido la vida como consecuencia de esta epidemia y se han estudiado 270.992, que en su momento fueron casos sospechosos y fueron ya sea confirmadas o
como ocurrió con 144.486, fueron descartadas. La siguiente, por favor. El mapa de la acumulación de registros de COVID, a pesar de que solo los últimos 14 días es enfermedad activa y contribuyen a la epidemia en el sentido de contagiar, todos los demás ya no. Siempre nos interesa mantener el registro desde el inicio de la epidemia. 87.512 personas significa, en términos de la proporción que representa en la población, que 68.5 personas por cada 100.000 que residen en México han tenido COVID desde el 28 de febrero. La siguiente, lo podemos ver con una gráfica de columnas, cómo ha sido la constante desde que empezó la epidemia. La zona más afectada ha sido el Valle de México, donde reside casi la cuarta parte de la población. La siguiente. Los casos recientes, 16.486, se presentan como se señala en el mapa, de acuerdo a intervalos de presentación de número de casos, y en la gráfica de columnas que vemos a continuación podemos ver con mayor claridad también lo mismo. La Ciudad de México y la zona conurbada del Valle de México en el Estado de México es la zona con la mayor frecuencia de casos recientes. Le sigue Tabasco, Puebla, Baja California, Chiapas y Jalisco. Jalisco empieza a acercarse a los lugares hacia arriba. La siguiente. En la incidencia, cuando hacemos la comparación de acuerdo al número de habitantes en cada entidad federativa, y podemos hacer una comparación apropiada, 12.9 personas, prácticamente 13 personas por cada 100.000 habitantes han tenido COVID en los últimos 14 días. Esto lo vemos también en la siguiente gráfica de columnas, en donde identificamos la comparación. Y aquí les recuerdo la metodología que estamos usando desde hace unos pocos días, cuando incorporamos estas barras grises como punto de comparación. En cualquiera de las pares de barras donde la verde es más grande que la gris, quiere decir que en la quincena reciente hay una incidencia mayor que en la quincena previa. Pero si nos vamos a algunas entidades federativas como Querétaro, que ya empiezan a tener un patrón bastante consistente de cambio, en donde la columna gris, que representa casos más antiguos, ya empiezan a ser más grandes que los de casos recientes, o visto al revés, está disminuyendo la epidemia en estas entidades federativas. La siguiente, por favor. Las defunciones se presentan como se muestra en la gráfica. Recordar que la gráfica empezó el 18 de marzo, fecha de la primera defunción, y termina precisamente en el día de hoy. Y los incrementos en el número de defunciones los presentamos en paquetes diarios, de acuerdo a cómo son confirmadas estas defunciones. El día de hoy tuvimos un poco más de 340 con respecto al día de ayer, y en realidad corresponde a varios días de ocurrencia, que se distribuyen como se ha mostrado en esta gráfica. 801 están en este momento precisamente en ese proceso de análisis para su confirmación. La siguiente. Por entidad federativa, ahí están los defunciones, no ha variado: Ciudad de México, México, Baja California, Tabasco, Veracruz, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo. La siguiente, por favor. Nuestra gráfica de casos, de acuerdo a la fecha del inicio de los síntomas, también se ve en la dispersión que se aprecia en la gráfica, y se puede ver que 38.994, que es la zona amarilla, están todavía en el proceso de estudio. Y recordarles cada día que no son las mismas personas, sino que unas son nuevas, otras ya se van pasando a lo rojo, a la confirmación. La siguiente. Y nuestra curva de casos acumulados, de ayer hacia hoy, sumamos 3.4% con respecto a lo que había ayer. Eso es 2.885 casos nuevos que se han confirmado y suman 87.512. La siguiente. Nuestros hospitales COVID, 787, no hay variación desde ayer que lo presentamos, y 98% lo han notificado. Tenemos 40% de ocupación, los datos prácticamente no variaron, lo podemos ver en las siguientes dos gráficas de columnas, en donde tenemos en el lado derecho
la ocupación hospitalaria promedio nacional, que es de 40%. Y desde el lado izquierdo en adelante, 70% para la Ciudad de México, 62% para el Estado de México, Guerrero con 59% y así sucesivamente para las camas de hospitalización general. Y en la última, lo que vemos es la ocupación de camas para personas críticamente enfermas, camas de terapia intensiva, en donde tenemos 35% de ocupación nacional del lado derecho y del lado izquierdo vemos en orden 69% para Baja California, el Estado de México con 61%, Chiapas con 57%, Ciudad de México 56%, Guerrero 50% y así en adelante. Eso es todo el informe técnico y le damos la palabra al maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública. Muchas gracias, señor subsecretario. Saludos, Zoé. Buenas tardes a todas y a todos. El día de hoy quisiera que podamos profundizar un poco sobre el protocolo de regreso a clases, que como recuerdan será para iniciar el ciclo escolar 2021 el día 10 de agosto en educación básica. Y lo que estamos pensando nosotros, hemos analizado que la forma de abordar el regreso tiene que tener un contenido pedagógico y socioemocional muy importante. Entonces no queremos que nuestras niñas y niños se desarrollen teniéndole miedo a los demás, que piensen que todos los demás son un potencial amenaza, sino que entiendan muy bien que hay que cuidar de los demás para cuidarse a sí mismos, que en la medida en que todos nos cuidemos, en esa medida toda la sociedad va a poder seguir caminando y conviviendo. Y esto es algo muy importante porque va a ser parte de todo lo que estamos elaborando, de manera que guardando la sana distancia y teniendo un protocolo que ahorita les vamos a mostrar, no se llegará a extremos como el que estamos viendo. El protocolo de regreso a clases tiene 9 intervenciones. El primero es el que van a llevar a cabo los comités de participación de salud escolar. Estos comités participativos, les recuerdo que ya se crearon. Cuando anunciamos el 14 de marzo que íbamos a salir el 23 de marzo de las escuelas para un receso, fue precisamente porque queríamos aprovechar esa semana para hacer muchas cosas. Uno, para preparar a las maestras y los maestros para que puedan orientar a sus alumnos a salir al receso con sus libros de texto, que no los dejaran en la escuela, muchos los guardan en la escuela, que se los llevaran a su casa y que les dieran las guías para poder estudiar en los libros de texto. Otra cosa, por ejemplo, muy importante fue precisamente crear en las escuelas este comité participativo de salud escolar. Está integrado por madres y padres de familia, por maestras y maestros, por el director de cada escuela, y lo que busca precisamente es que sea un colectivo el que cuide de la salud de la escuela, que todos estemos comprometidos, porque finalmente la salud se cuida tanto en la casa como en la escuela. Por ejemplo, de nada le serviría a la escuela dar clases de vida sana y de una buena nutrición si las niñas y los niños llegan a su casa y comen absolutamente todo lo que vieron en la escuela que no se debería de comer. Entonces queremos establecer esa relación escuela-hogar para poder fortalecer la educación en México. Un tema importante es la relación de la escuela con el centro de salud local. Queremos que estén suficientemente entrenados las señoras y señores directores, las maestras y los maestros, para saber qué hacer en caso de emergencia. Que no se pongan a pensar qué hacer en el momento en que ocurra,
que tengan a la mano en un letrero muy grande los teléfonos de este centro y que puedan reaccionar de inmediato. Otro tema es el de sanitización y limpieza. Antes de regresar a la escuela, la semana previa al regreso, este comité va a organizar jornadas de limpieza general de la escuela. Esa limpieza general nos debe de llevar a que la escuela ya tenga toda una dinámica de limpieza rutinaria, que las escuelas estén limpias y no solo de SARS-CoV, sino también de basura y de muchas otras cosas. Que nuestros niñas y niños adopten la cultura de vivir en un ambiente limpio y sano, porque la higiene es salud y la salud es bienestar. Y estamos buscando el bienestar de nuestras niñas y niños. Otro tema importante son los filtros que les llamamos de corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque todos somos corresponsables de este esfuerzo. Este esfuerzo empieza en casa, se refuerza al ingresar a la escuela y continúa en el salón de clases. Para empezar, le vamos a pedir a todas las madres y padres de familia que de una manera sumamente, digamos que práctica, en cualquier pedazo de papel, en cualquier hoja, escriban que nadie de su familia o su hija o hijo, aparentemente, porque nadie es experto, no podemos diagnosticar, se trata de apariencia, nadie aparentemente tiene signos de enfermedad. Para que las niñas y los niños lleguen a la escuela con esa pequeña declaración de la casa, entren a la escuela al primer filtro y después las maestras y los maestros siempre estén al pendiente de todas y cada uno de sus alumnos. En el propio comité se van a establecer las medidas de higiene permanentes. Estamos hablando del estornudo, que tenemos que enseñarle a todas nuestras niñas y niños cómo hacerlo. Estamos hablando del significado de la sana distancia. Estamos hablando del saludo, de que se salude de corazón, pero no se den la mano, no se den abrazos y besos y apapachos, eso será después. Y de todo ese tipo de cosas que va a marcar el propio comité. Vamos a tener un entrenamiento formal que está precisamente diseñando la Secretaría de Salud. Hugo López-Gatell platicó junto con nosotros, con todos los secretarios de Educación del país, para hablar sobre la importancia de tener un entrenamiento formal. Después, buscar, cada escuela es diferente y en un país como México, pues hay enormes diferencias, pero buscar que en la medida de lo posible se pueda establecer la circulación en un sentido en toda la escuela, de manera que no se crucen de frente las niñas, los niños, los maestros, las maestras, sino que todos circulen y se pueda en un momento dado circular de una manera más segura. Y finalmente, para ello tendremos que poner señalizaciones que no son señalizaciones especializadas o caras, estamos hablando de cartulinas con un plumón que nos indiquen cómo es la circulación en la escuela. El segundo punto de estas intervenciones es garantizar acceso a jabón y agua o gel en todas las escuelas. Esto es muy importante precisamente porque la forma más efectiva, según nos ha dicho el subsecretario, de prevenir contagiarse es lavarse permanentemente las manos. Y queremos que eso pueda suceder en todas las escuelas y por eso se ha hecho un esfuerzo muy especial
en la escuela es nuestra, en donde se está enviando el recurso ya a más de 28,000 escuelas y vamos a llegar muy pronto a cerca de 47,000. Y ese recurso, muchas de las escuelas que no tengan agua lo van a emplear para poder tenerla. El tercer punto es el cuidado de maestras y maestros en grupos de riesgo. Es muy importante para todos nosotros cuidar al magisterio, cuidar a nuestras maestras y maestros, y para ello estamos precisamente conversando con el ISSSTE para tener un seguimiento y un cuidado especial. Yo quiero señalar que afortunadamente dentro de toda esta estrategia para luchar en contra de la pandemia, hemos puesto al final el regreso a clases, así como fue el principio en donde el receso escolar fue la primera acción que se desarrolló, así dejamos al final el regreso a clases. Y no es cosa menor, porque todo el sistema educativo, maestras, maestros, alumnos, todo el sistema educativo, trabajadores de la educación, de los niveles básico, media superior y superior, suman 40 millones de personas. Entonces, cuando se retiró el sector educativo de la actividad pública, lo que se hizo fue sacar a 40 millones de personas. Por eso es que nos ha explicado varias veces Hugo López-Gatell lo que eso significó para evitar que tuviéramos una gráfica de contagios realmente alarmante. Y lo mismo, estos 40 millones van a entrar hasta el final, hasta que esté en el semáforo verde. Cuando esté el semáforo verde, ya va a estar totalmente levantada todas las restricciones de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General. Se va a poder ir al cine, se va a poder ir a los centros comerciales, al mercado, no va a haber problema de la convivencia normal, aunque todos deberemos siempre de guardar ciertas prácticas de salud que son las que hasta ahorita hemos aprendido. Entonces, las maestras y maestros en riesgo van a regresar cuando ya haya el menor riesgo posible y una normalidad en su vida. Tampoco pueden quedarse en su casa toda la vida, a menos que deseen retirarse, pero vamos a tener un programa para su atención y su cuidado, pero cuando regresen, van a regresar en el momento en que va a ser menos riesgoso regresar, porque estaremos en verde. La cuarta intervención es cubrebocas o pañuelo obligatorio. Todo mundo puede fabricar un cubrebocas con un pañuelo y 2 ligas. Todo mundo se puede amarrar un paliacate. O sea, no se trata de que sean cubrebocas, llamémoslo así, sancionados oficialmente por el sector salud. Se trata de que en la convivencia, niñas y niños, maestras y maestros, aprendan a que cuando uno trae un cubrebocas, está cuidando al otro, porque al hablar no le está llegando al otro lo que uno emana. Y si el otro tiene cubrebocas, me está cuidando a mí. Por eso, como empezamos esta plática, no vamos a tener miedo, sino que nos vamos a cuidar entre todos. Quinta intervención es la sana distancia. En las entradas y en las salidas habrá un protocolo de sana distancia muy claro para seguir. Los recreos serán escalonados para que no se junten todos los niños a la vez y las niñas en el patio. Habrá lugares fijos asignados para los alumnos. Esto es para que sepamos, en caso de que hubiese algún contagio, quienes conviven más alrededor y se tenga más cuidado con esos niños en caso de que así sea, y una asistencia alternada a la escuela por apellido durante el curso remedial. Esto también es totalmente novedoso.
la mitad de la escuela, de los salones, tomarán clases lunes y miércoles por apellido, porque hay familias que tienen a varios hijas e hijos en la escuela, y para que sea el mismo día que todos vayan a la escuela y el mismo día que los recojan, será por apellido. Te ponía yo como ejemplo de la A a la M y de la N a la Z. Unos irán lunes y miércoles y otros irán martes y jueves. Los que vayan el lunes van a hacer proyectos, van a investigar, van a leer, van a trabajar en sus libros de texto, van a hacer tareas los martes. Y los que vayan el martes van a trabajar los miércoles. Y el viernes, como estamos en un periodo que le llamamos remedial, las maestras y los maestros van a ver quiénes son las niñas y los niños con mayor rezago y los van a atender el viernes, pero también a la mitad. Esto nos va a permitir algo muy importante en la educación, que cuando los grupos son tan grandes no se puede, que se llama atención personalizada. No se trata de ser maestro frente a grupo, no se trata de enseñarle a un grupo, se trata de enseñarle a personas individuales, y tengo que saber cómo están en sus aprendizajes, cómo están socioemocionalmente, qué vivieron durante la pandemia para poder trabajar con ellos. El sexto es maximizar el uso de espacios abiertos. Si se puede dar una clase en el patio, es mejor que en un lugar cerrado, por ejemplo. El séptimo es la suspensión de cualquier tipo de ceremonias o reuniones que implique congregar a toda la escuela. Podrá haber una ceremonia en el patio mientras los niños están en su salón, pero no juntarse. El octavo es la detección temprana, y aquí también hay un protocolo, pero yo quiero destacar nada más que con un solo caso de contagio de cualquier persona de la escuela, sea niña, niño, sea maestra, maestro, sea personal que trabajen en la escuela, se cierra la escuela el tiempo que nos diga la Secretaría de Salud que es pertinente para saber que ya no hay peligro en volver. Y el noveno y último es el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. Con estas intervenciones, el regreso a clases será seguro, el regreso a clases tendrá para todos nosotros pues la garantía de que va a ser el menor riesgo posible. Y digo el menor riesgo porque, como nos ha repetido varias veces el señor subsecretario, no vamos a salir de este tema, de este problema, hasta que haya una vacuna. Entonces, hasta entonces siempre habrá un ligero riesgo, y en la medida en que todos seamos más conscientes en prevenir, pues no se va a concretar el riesgo en enfermedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario Moctezuma Barragán. Le damos la palabra al maestro Zoe Robledo y después abriremos a preguntas y respuestas. Muchas gracias, subsecretario. Secretario Moctezuma, muchas gracias a todas y todos y a quienes nos están viendo esta transmisión. Saludos a todos el personal de salud, del Seguro Social y de todas las instituciones que, mientras estamos aquí reunidos, están haciendo un gran trabajo por salvar vidas de mexicanas y de mexicanos. Como lo hemos estado comentando, así como en la escuela, igual en el trabajo, una de las tareas fundamentales del Seguro Social es prevenir enfermedades y proteger la salud. Lo era antes del COVID y lo sigue siendo con mayor razón ahora en este sano retorno a las actividades económicas. Y así debe de ser, porque la nueva normalidad implica hacer cosas nuevas, implica que tengamos todos que poner de nuestra parte para que este retorno sea seguro, sea saludable y sea solidario. En ese sentido, como lo hemos estado señalando, en los últimos 15 días empezamos el trabajo para un mecanismo específico para empresas neoesenciales. ¿Por qué les decimos neoesenciales? Porque desde marzo hubo una serie de empresas de actividades económicas que tenían que seguir trabajando
porque en medio de la pandemia pues hay actividades que no pueden detenerse. Desde luego las más importantes, todos los servicios de salud y toda la cadena vinculada a ellos, pero también los bancos, las gasolineras, los supermercados, las ferreterías, en fin, son muchos las empresas que continuaron con su labor, a las que se le sumaron a partir del 18 de mayo estas tres industrias: la minería, el transporte y la construcción. Con ellos hicimos un esfuerzo interesante y diferente a lo que ocurrió con las primeras esenciales, que fue solicitarles una autoevaluación de los protocolos que estaban preparando justo de cara al 1 de junio y que muchas de ellas, sobre todo de la industria del transporte y de la minería, entraron y pudieron empezar sus actividades incluso antes del 1 de junio, es decir, antes del lunes. Esto nos llevó a un registro de 17,854 empresas distribuidas de esta manera por su tamaño y al sector al que pertenecen. Esto ha sido muy importante por una razón. El día de ayer, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la de Economía y el Seguro Social, publicamos los lineamientos técnicos específicos para el retorno a las actividades económicas. Esto es, estos tres sectores, pero también aplica para los sectores esenciales originales, los que acabo de mencionar: los bancos, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, los servicios de mensajería, los supermercados, las tiendas de autoservicio, todos los que han seguido trabajando y que han llevado a cabo protocolos, pero que ahora lo que se les está solicitando es también registrarse, con una diferencia: ya no tendrán que esperar una validación, esta será de carácter automático, pero el registro, según establecen los lineamientos publicados, sí es obligatorio. Y eso es algo muy importante que todos conozcamos, sobre todo quienes nos ven y que van a reiniciar labores o que están llevando a cabo labores. Hemos detectado que hay empresas que lo han hecho muy bien, que han hecho protocolos extraordinarios, rigurosos, y que hay mucha responsabilidad. Así deben de ser todos, absolutamente todos. Por eso trajimos hoy algunos ejemplos que pueden ver aquí, por ejemplo, en la mesa, en el lado izquierdo del doctor Hugo López-Gatell, una barrera, por ejemplo. Esta es una barrera física para las áreas de oficina de los centros de trabajo. ¿Para qué sirve? Cuando no se puede tener una distancia de 1.5 metros, la famosa sana distancia. Esta mesa siempre ha respetado esa distancia de 1.5 metros. Cuando no se puede tener, entonces se tiene que tener una barrera física de esta naturaleza. Si quieren pasar a la siguiente, aquí tenemos algunos ejemplos que queremos enseñarles. Por ejemplo, las entradas y las salidas. Y para todos los espacios laborales, la desinfección permanente. Recordemos que, como lo ha dicho el doctor López-Gatell, pues ya hoy cuántos días van de conferencias, ya son muchos, todos los días se señala, este virus no está en el aire, está en las superficies, y somos nosotros mismos que a la hora de tocar superficies que pueden estar contaminadas, con las manos sucias nos las llevemos al rostro, particularmente a los ojos, a la nariz y a la boca. Por eso es tan importante estar desinfectando todos los objetos que son de uso muy común. Déjenme ponerles un ejemplo en el Seguro Social: los checadores, que en muchas empresas ocurren. Muchas veces los checadores se les tiene que pasar el dedo, y a veces una técnica que debemos de erradicar por completo es la gente que se chupa el dedo justo para que es limpiarlo y pasar al checador. La nueva normalidad implica que eso debe de ser socialmente sancionado, vaya, que cualquier persona que se esté llevando las manos a la boca y después tocando objetos que muchas personas más van a tocar, debe de estar prácticamente prohibido. Son de las cosas que debemos de olvidarnos, y alguna vez recordaremos los días, la época en la que hacíamos una acción como esta, que es realmente riesgosa en un centro de trabajo y particularmente en un objeto que es de uso común. Por eso la desinfección, la higiene y la sana distancia siguen siendo las mejores herramientas, las más efectivas, las que tienen una implicación masiva. La siguiente, lo otro tiene que ver con las áreas de higiene, los lavamanos en condiciones adecuadas. Hoy más que nunca los baños tienen que estar limpios, pero sobre todo tienen que tener un buen suministro de agua y de jabón.
Algo tan sencillo y a la vez tan poderoso para lograr que el retorno a los centros de trabajo no implique contagios masivos y rebrotes en alguna comunidad. Agua, jabón y toallas de papel desechable. Lo otro son estos dispensadores de alcohol gel a libre disposición en distintos puntos de los centros de trabajo. Hay lugares que son estratégicos, ya sea que mucha gente va a pasar por ahí o justamente los lugares de los checadores donde se checa tarjeta, que ahí haya también dispensadores de alcohol gel. Estos puntos estratégicos están establecidos en los lineamientos que se han publicado y en la autoevaluación, donde les preguntamos a las empresas si esto lo están haciendo o no. La siguiente. Esta sana distancia es en oficinas y áreas de producción, las barreras físicas como la que tenemos aquí, que debe de ocurrir. Antes, pues había poca delimitación, había mucha posibilidad de encuentro y de contagio, y después tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de barreras, sobre todo en las partes laterales y en las partes frontales. Y también en la siguiente, en las áreas de producción, no solamente en las oficinas. Por ejemplo, quienes llevan a cabo procesos productivos que implican la presencia de una persona frente a una máquina, también tienen que tener este tipo de barreras. En las salas de juntas, principalmente cuando realmente sea imposible tener una teleconferencia, pues entonces en las salas de juntas tienen que estar señalados los lugares donde se deben de sentar las personas. Y lo mismo las señalizaciones frente a equipos, por ejemplo, uno clásico, una fotocopiadora, que implica que muchas veces la gente hace fila para sacar una copia. Bueno, pues tendrán que tener una delimitación, como decía el secretario Moctezuma, no son señaléticas o señalizaciones complejas, simplemente es delimitar el espacio para lograr la sana distancia. Creo yo que eventualmente esto será casi de carácter natural, pero en este momento debemos de ser extremadamente cuidadosos. La siguiente. Por ejemplo, áreas comunes en lugares donde tienen cafeterías o comedores. Como empezamos en estas empresas que son muy grandes, pues en muchas de ellas se tienen áreas comunes como estas, en donde pues antes se generaban pues este tipo de situaciones que eran de lo más común. Hoy tenemos que cuidar que la señalética nos indique por dónde caminar y en qué sentido. La siguiente. Ahí decía solo hamburguesas, también si le pueden meter un poco de salud en la alimentación, nunca está de más. También esta parte de la distancia en áreas comunes, por ejemplo, a la hora de los alimentos, también lograr ciertas sanas distancias en los lugares donde se aplica, desde luego. La siguiente. Barreras físicas en estas áreas comunes. Son varios ejemplos reales que nos han enviado de diferentes empresas y que ya lo están haciendo. Por ejemplo, que es muy importante y muy fácil. Si hay bancas, podemos poner bancas fijas que no se pueden mover, pues simplemente se delimita en cuál se puede sentar una persona y en cuál no. La siguiente, lo mismo ocurre en áreas de transporte. El equipo de protección personal, aquí es bien importante, lo señalaba ya el secretario Esteban Moctezuma, es un poco similar. ¿Cuáles son los equipos fundamentales? Los cubrebocas. Y también la protección ocular o facial. Por eso trajimos ese ejemplo que nos lo proporcionó una de las empresas, Hitachi, que hace autopartes de la industria automotriz. Por ejemplo, estas caretas en los lugares donde esto sea posible tener y los cubrebocas. Esto es muy importante también para todas aquellas empresas que tienen relación con clientes, por ejemplo, un banco. Afortunadamente, en muchos de los bancos existe una barrera física. Cuando existe la barrera física, no es necesario, por ejemplo, la protección facial. Sí el cubrebocas, pero no la protección facial. Donde no es posible tener una barrera física, por ejemplo, en una gasolinería, pues entonces se tiene que tener el cubrebocas y el protector facial. Son cosas que evitan también que en los lugares donde se tiene mucho flujo de personas, que son los clientes, pues entonces ya sea que el cliente contagie al personal o en el caso que no debería ocurrir, pero que un personal esté contagiado, pues entonces contagia al cliente. Aquí están algunos de estos ejemplos y algo que sigue siendo muy importante, seguir facilitando el trabajo a distancia, no solamente para los trabajadores que son grupos vulnerables, también en la medida de lo posible, trabajo administrativo o que se puede hacer en casa o incluso
trabajo a distancia en un mismo centro de trabajo, que es algo que también debemos acostumbrarnos. El hecho de que en un edificio de 10 pisos, para poner un ejemplo, y se va a tener una reunión en donde están participando personal de cada uno de los pisos, es posible que se lleven a cabo reuniones a distancia, aunque estén en el mismo lugar, porque es mucho mejor, es más eficiente y además pues evita tener espacios tan grandes para conferencias en donde quizá una sala de juntas, por ejemplo, en este caso de 12 personas, se puede hacer fácilmente a distancia, facilitándolo en los lugares donde esto sea posible. La siguiente. Lo que les comentábamos del transporte, en los lugares en donde esto se facilita, poder ubicar cómo son los lugares en donde se puede sentar la gente. La siguiente es un ejemplo muy claro había otro de transporte sobre cómo se deben de ubicar las personas de alguna manera cruzada entre lugares en donde se pueden sentar. Y lo otro que es muy importante, la promoción de la salud, la capacitación, la información permanente de varios temas, orientarnos sobre esta enfermedad para estar más seguros. Yo creo que hay algo muy virtuoso, por ejemplo, con lo que se comentaba de la escuela. Si el ejercicio que va a ser educación tiene que ver con la escuela y con la casa, es igual entre el centro de trabajo y el hogar. Tienen que ser hábitos, conductas que se pueden llevar también a la casa. Obviamente no estamos sugiriendo que la gente traiga cubrebocas y esto todo el tiempo en sus hogares, pero sí ciertas medidas de higiene, por ejemplo, que deben de seguir, no solamente porque salgan del centro de trabajo y entonces recuperemos hábitos que nos pueden generar contagios, sino que también los lleven a la casa los propios trabajadores. Orientación, capacitación y lo más importante, organización. La siguiente. Me parece que aquí terminamos, son los mismos cursos en línea que hemos estado promocionando, son de acceso abierto, los medios de comunicación pueden también ingresar a ellos, hay sobre COVID, hay sobre recomendaciones de los centros de trabajo, hay sobre qué hacer cuando se tiene un paciente con COVID en el hogar. Son cursos que duran 5 o 6 horas, se evalúan y se genera incluso una certificación para quienes lo aprueban. Vale mucho la pena hacerlos. La siguiente. Y finalmente tenemos un video de 1 minuto que creo que ejemplifica mucho esto que hemos estado conversando. Si lo podemos pasar, muchas gracias. Son algunos ejemplos, doctor, pero creo que vamos a tener que seguir insistiendo y trayendo estos ejemplos. Muchas gracias, maestro Zoe Robledo. Pues justamente seguiremos trayendo estos elementos de demostración y demás. Vamos a iniciar con la compañera de Pulso Saludable, que quedó pendiente desde anteayer, y luego nos pasamos con Liz Hernández y nos vamos ya con Daniela.
Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Maestro José Robledo, yo quisiera preguntarle, ¿ustedes van a hacer algún tipo de visitas sorpresas a las empresas para testificar que lo que hayan descrito en el cuestionario sea fidedigno, realmente se esté aplicando? Para el secretario de Educación, ¿qué pasa en este contexto en el que si haya un infectado y se cierre la escuela? ¿Cómo va a seguir el proceso educativo de todos estos alumnos? Y doctor Gatell, la vez pasada nos explicaba sobre el R0, este número de cuantificación de la velocidad de la transmisión del virus. ¿Se tomó en cuenta para decidir que ya se terminaba la jornada de sana distancia o por qué? ¿Cuál es el motivo de la finalización? Con gusto. Gracias. Si quieren nos vamos allá. Sí, muchas gracias. A la hora de hacerle la autoevaluación, que es bajo protesta de decir verdad, se aceptan dos cosas. Primero, que exista un acompañamiento, asesoría o la solicitud de evidencia de la aplicación de los protocolos por parte del Seguro Social. Sin embargo, también en el propio acuerdo, y es algo que es por ley, la Secretaría del Trabajo puede llevar a cabo inspecciones que también están vinculadas justamente a la aplicación de protocolos, y también lo puede hacer la COFEPRIS. Entonces, sí puede haber inspecciones aleatorias, y en caso de que haya una empresa que declaró tener un elemento del protocolo y no lo tiene, se va a proceder de inmediato a la clausura. Bueno, en caso de que hubiese una persona que tenga COVID en una escuela, esta cerraría y pues tendría que cerrar cuando menos 15 días para pues ver que no haya ningún problema con nadie más. No sé si el doctor quisiera comentarnos algo sobre esto, pero sería un cierre temporal en lo que se garantiza que no hay más contagios. Los jóvenes, los niños en casa, ¿seguirían con sus actividades? ¿Cómo sería? Pues los maestros, igual que hicimos en el receso de marzo, les pedirían a los niños y niñas que se lleven sus libros de texto a la casa y puedan tener esos 15 días, que son 10 días hábiles, una guía de estudio, porque los aprendizajes esperados están allí en el libro de texto gratuito. Sí, relacionado con lo que dice el maestro Moctezuma, efectivamente, ¿por qué 15 días? Es convencional en la salud pública dejar pasar al menos 2 periodos de incubación. El periodo de incubación medio de COVID es de 7 días, entonces 14 días, y es el tiempo en el que podría uno ya tener suficiente tranquilidad de que no hay un caso que pudiera ser infectante. Y esto lo vivimos, este asunto de suspender las actividades escolares temporalmente de manera focalizada, lo vivimos hace 11 años con la pandemia de influenza. Esta fue una de las medidas que en su momento implantamos y tenían que ver con esa idea de suspender a las cadenas de transmisión que pudieran darse en un recinto escolar. Respecto a esta medida R0 o R efectiva o RT, según donde se evalúa, es el número básico de reproducción o el número efectivo de reproducción, es qué cantidad de personas puede contagiar una persona que está durante su periodo de contagio. Sí, en cierta manera está considerado, va a ser uno de los elementos de monitoreo. La gráfica que presenté el otro día es la manera en que lo vemos, y en los informes que hacen los colegas matemáticas y matemáticos tenemos esta representación por entidad federativa y la tenemos también por ciudad. Entonces lo vamos a usar como parte del semáforo en el monitoreo. Pero la pregunta más amplia sobre por qué termina hoy la Jornada Nacional de Sana Distancia es porque desde el inicio consideramos, quizás recordarán, acciones focalizadas. ¿Se acuerdan de una tabla que poníamos de color verde, amarillo y naranja? Y era acciones focalizadas, en la expectativa de que pudiéramos empezar a reconocer los patrones focalizados que tiene la epidemia desde el inicio. Lo cierto es que apreciamos en su momento que era razonablemente dispersa la transmisión desde el inicio y consideramos que era muy importante tener una intervención nacional generalizada, y justamente la interrupción de actividades en el Sistema Nacional Educativo
que puso a consideración el maestro Moctezuma Barragán fue una gran oportunidad. Por lo que hemos comentado muchas veces, con una sola decisión administrativa de carácter central se suspende la circulación en el espacio público de casi 40 millones de personas. Entonces, ese fue el pivote de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Después se agregaron los otros dos ámbitos, el laboral y el social, y nos permitió tener un impacto nacional. Y ahora que estamos ya con una clara focalización, donde hay asincronía de las epidemias, consideramos que lo más pertinente es que haya un manejo regional, desde luego tutelado o tutoreado por la Autoridad Sanitaria Federal. Por eso lo del semáforo, exactamente, y por eso la importancia de que haya un solo semáforo, como lo va a haber para toda la República. Que tenemos que, en apariencia, regresar a la normalidad, pero la realidad es que no. Qué bueno que lo dice, lo diré en una sola palabra, o frase más bien. No se espanten, primero. Lo segundo es volver a la nueva normalidad. No quiere decir como antes, no quiere decir salir a la calle, que quede clarísimo esto. No es que a las 0 horas del lunes 1 de junio ya se puede salir a la calle a las actividades normales. Tampoco es que comercios, negocios, empresas pueden abrir. No. Donde hay semáforo rojo, tal como está estipulado en el lineamiento que se publicó, o el acuerdo secretarial que se publicó el 15 de mayo, solo pueden estar en función las actividades esenciales, solamente, incluyendo las 3 nuevas esenciales que son construcción, minería y el sector automotriz. Nada más. Eso sigue vigente y es en función del semáforo. En aquellas entidades federativas donde el semáforo cambie a color naranja, por ejemplo Zacatecas ahora está en color naranja, podrán considerar las entidades federativas la apertura escalonada de aquellas actividades que en este momento son no esenciales. Pero si la entidad federativa, pongamos el ejemplo de Zacatecas, considera que todavía no es momento, a pesar de estar en naranja, Zacatecas, el gobierno de Zacatecas es completamente libre y le respaldaremos de decidir que no es todavía momento de abrir las no esenciales. Así va a ocurrir. Entonces, retomo sobre esto que hemos dicho también, las entidades federativas pueden tomar disposiciones adicionales a las nacionales para que sea más restrictiva la movilidad en espacio público, pero no lo contrario. Liz Hernández, por favor, del Grupo Cantón. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Subsecretario, pues ayer quedó pendiente mi pregunta acerca de las personas que tienen artritis, que llevan como 2 meses aproximadamente de no recibir terapias, medicamentos debido a la pandemia. Entonces me mencionaba que igual el día de hoy también me respondía. Y una segunda pregunta para el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Bien lo decía en su exposición que va a ser obligatorio que niñas y niños traigan cubrebocas. El día de ayer y el día de hoy usted lo usa, saber si desde ahora ya está poniéndoles el ejemplo. Gracias. Sobre la primera, muchas gracias Lisbeth Álvarez de Grupo Cantón. Vi que su nota, y se la agradezco, la leí con atención y vi la nota específica con el caso del Hospital Darío Fernández del Iste y vi que es un problema de funcionalidad del servicio en esa entidad local. Busqué si era un problema generalizado que se debía a falta de insumos o alguna omisión en los protocolos. No es el caso. Entonces es un asunto local de este hospital y he alertado ya al director médico del Iste y al administrador general del Iste, quienes me contestaron que le darán seguimiento en este caso. Secretario. Pues nada más una aclaración, no es desde ayer que uso el cubrebocas, le consta a Zoe y a Hugo que desde que empezó la pandemia lo uso. Y creo que si estamos pidiéndole a las niñas y a los niños que vayan a usar el cubrebocas y a los maestros, pues es un signo de congruencia. Y agrego aquí gracias por la pregunta y sobre la respuesta del maestro, efectivamente nos consta que lo ha estado usando desde el inicio. Este punto que ya he comentado, el día que yo mismo usé cubrebocas en una reunión en el Seguro Social, el cubrebocas es una medida auxiliar que es particularmente útil cuando se utiliza por periodos cortos en espacios
localizados, sobre todo espacios donde no se puede asegurar la sana distancia. El transporte, los salones de clase son lugares muy ilustrativos de donde se obtiene el mayor beneficio del uso de cubrebocas. Y aclarando además que existe evidencia científica de que el cubrebocas es una barrera para quien tiene el virus y no queremos que lo propague, es donde resulta particularmente importante. La evidencia científica no es clara de que sea un mecanismo como las barreras de protección. Y cuando se usa de manera generalizada a lo largo de todo un día, en una gran diversidad de modalidades de uso, es probable que no logre todo el impacto que posiblemente algunos han señalado. No hay evidencia científica al respecto. Pero regreso, para situaciones muy concretas, por periodos cortos, donde hay poca posibilidad de garantizar la sana distancia, bienvenido el cubrebocas. Gracias. Daniela, por favor. Gracias, Daniela Pastrana, de Pie de Página. Tengo varias preguntas. Una es sobre el turismo, porque, el semáforo nos queda claro para los lugares muy concretos, pero en los casos de turismo, que implica mover quizá a alguien que está en un estado con un semáforo verde a otro que está en semáforo rojo, no sé cómo lo están planeando, diseñando. Luego, en el caso del IMSS, ¿cómo se puede garantizar que se respeten las incapacidades? En estos meses hemos visto en varios casos que pues las empresas incluso ocultan que sus trabajadores están enfermos o que no les quieren dar incapacidades porque no dice específicamente que tienen COVID, y bueno, pues no todos tienen COVID porque no todos les hacen la prueba, ¿no? Y en el caso, ayer hablaba el secretario Moctezuma de los calendarios de regreso a clases. Me quedó la duda de qué pasa con las universidades que tienen sistemas cuatrimestrales como la UAM o que tienen verano como la Ibero, y de los estudiantes están en este 10% a los que no se pudo llegar con la educación a distancia porque no hay televisión, no hay luz y no hay internet en sus comunidades. Si va a haber algún plan específico como de recuperación para ellos, no sé si con los de CONAFE o qué hay para estos niños que están muy, muy, muy alejados. Gracias. Nos quedan 35 segundos, así que cabe una respuesta. Le damos la palabra al maestro Esteban Moctezuma. Muchas gracias. El curso remedial, que con ese se inicia el ciclo 2021 el 10 de agosto, es para todos los niveles básicos. Entonces ahí se podrá luchar en contra del rezago. Ahí se va a identificar el rezago y se va a trabajar durante todo el año en ello. Entonces ese es el momento en que quien esté rezagado va a tener la mayor atención. Muchas gracias. Le damos la palabra a Solo. Solo decirlo muy rápido. Las incapacidades, incluso desde muy al principio de la declaratoria, se estableció un mecanismo para hacerlas a distancia. Es decir, ni siquiera se está solicitando que vayan a la unidad de medicina familiar, y aquí se explicó que la incapacidad pueda ser en línea a partir del llenado de un cuestionario. En el registro de incapacidades hay 247,466 personas que han buscado la incapacidad. Si me lo permiten, nos gustaría mucho mañana aquí, quizá antes de las 7, en la conferencia de las 6, tiene que ver con un tema económico, que cómo ha sido el registro de las incapacidades, porque sí se han dado, y se han dado muchísimas, justamente porque uno de los elementos era evitar que esas personas que tenían algún síntoma leve salieran de su casa, fueran a la unidad de medicina familiar, fueran al banco y regresaran a su casa, todo esto en transporte público, y lográramos cortar cadenas de contagio. Entonces la incapacidad se debe de dar, y sí ha ocurrido de manera masiva. Entonces quizá mañana podemos traer un reporte al respecto. Y lo del turismo se lo quedo a deber, es un tema amplio, pero lo vamos a ir explicando. Mañana vamos a tener un evento especial porque va a venir los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud en México y vamos a hablar de tabaco. Mañana es el Día Mundial de Lucha contra el Tabaco y vamos a tener un reconocimiento especial que se le hace al país. Entonces, si el secretario Moctezuma y el maestro Zoe Robledo no tienen inconveniente, les pediría si estos temas los podemos pasar para la semana, lunes, ¿no? Y mañana vendría la secretaria de Economía
el secretario de Salud, el secretario de Hacienda, y vamos a hablar, y los funcionarios de la OMS, y vamos a tener esta sesión específica sobre tabaco y partiremos del punto de tabaco y COVID y luego tabaco en general como uno de los mayores causantes de daño para la salud en todas sus modalidades. El tabaco siempre es negativo para la salud. Nada más, solo para que no se vayan con un dato equivocado, se han dado 15,456 incapacidades. O sea, el registro es todas las personas que han entrado a la base para la incapacidad a distancia, algo que llamamos el permiso COVID, pero son 15,456 incapacidades, o sea, sí ha sido un número importante. No, hay de diferentes, hay cuestiones que tienen que ver con enfermedades respiratorias, pero mañana les traemos, bueno, el lunes les traemos el registro completo. Muchas gracias, buenas noches. Mañana. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí.